Oremos, amados. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y Padre. Qué alegría poder estar juntos una vez más estudiando las Sagradas Escrituras. Gracias por el descanso que nos diste y la oportunidad de la salud, de la fuerza, el ánimo pronto para estar acá. Señor, abrimos el libro santo para aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Gracias por la Biblia, porque determinaste escribir las revelaciones y los mensajes que diste a los profetas, en el caso del Antiguo Testamento, a los apóstoles en el Nuevo, para que tengamos, Padre, la revelación de tu corazón a través del libro santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu para que Él nos guíe a toda verdad. Como maestro te pido tu inspiración, tu guianza, tu sabiduría, tu consejo. A los hermanos, derrama sobre ellos, Señor, sabiduría y consejo también. Venga tu reino sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos todo el tiempo en este cuatrimestre hasta aquí. Hemos hablado de la doctrina acerca de la Biblia, del libro La Biblia, de la inspiración de la Biblia, de la revelación de la palabra de Dios. Y les dije que debido a que este es un curso limitado, estoy tratando de compartir con ustedes áreas que, si el curso fuera más extenso, pudieran ser incluidas en el currículo. Pero debido a que estamos limitados con el tiempo, pues estoy sustrayendo conceptos básicos para que ustedes tengan nociones de ciertas materias. Por ejemplo, cuando hablé de la Biblia, hablé un poquito de hermenéutica, de la ciencia de la interpretación de la Biblia, hablamos de exégesis y vimos las diferentes escuelas de la interpretación bíblica y también varios principios que son básicos para la interpretación de la Biblia. Eso no, en un sentido, no entra en el curso de doctrinas, pero como estábamos hablando de la Biblia, quise incluir y compartir con ustedes algunos artículos para que ustedes, ya que no van a tomar un curso completo de hermenéutica, que ustedes tengan nociones básicas en su formación bíblica. Así que así lo haré también mientras enseño las doctrinas. Por ejemplo, ustedes recibieron aquí la doctrina de Cristo. Hay todo un curso en los seminarios que se llama Cristología, que un semestre entero hablando solamente de Cristo, pero no tenemos el tiempo. Entonces yo me voy a detener aquí a hablar de lo que yo creo que son enseñanzas básicas, cosas que ustedes deben conocer. Y así sucesivamente, a medida que vayamos avanzando, voy a hacer lo mismo, voy a introducir resúmenes de materias que no vamos a enseñar, pero que ustedes necesitan tener nociones de esas materias. Hoy vamos a estudiar acerca de la doctrina de Dios, o sea, de la divinidad, de la deidad en general. Y entonces vamos a seguir les he dado varios materiales, pero voy a seguir porque hace un resumen. De hecho, si ustedes se dan cuenta, esto que vamos a estudiar es un resumen del artículo extenso que Marixa compartió con ustedes, que es la doctrina de Dios y su creación. Esto resumen, por eso me gusta, porque en vez de estar leyendo conceptos que son muy amplios, al final de cuentas ustedes no van a grabar todo lo que estudiemos, pero sí pueden grabar los conceptos, o sea, un resumen va a ser de gran bendición. Aquí, por ejemplo, comenzamos a hablar de la existencia de Dios. Nosotros no tenemos problemas para creer, porque hemos recibido la fe
creemos que hay un Dios, no solamente por la revelación natural o general, que es la creación, sino también por la revelación especial, así se le llama a la Escritura. Revelación general es la creación, la revelación especial es la Biblia. Nosotros, porque somos creyentes, por el Espíritu Santo hemos recibido fe y creemos que existe un Dios y tenemos una relación personal con Él. Amén. Pero millones de personas, no sé si la mayoría de los seres humanos o casi la mayoría, no sé qué por ciento, no creen que hay un Dios. Ustedes que se están formando bíblicamente deben saber los argumentos teológicos para probar la existencia de Dios. Aquí, por ejemplo, habla los argumentos naturales, está el cosmológico. Cosmos significa en griego mundo. El universo es un efecto que requiere una causa adecuada y la única causa suficiente es Dios. Así que el cosmos nos habla de que hay un Dios. En el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Quiere decir que el mundo, la creación, el cosmos, evidencia que hay un Dios, que existe un Dios creador. La Biblia confirma eso. Está, número 2, el argumento teleológico. Telos es fin. Esa palabra la hemos estudiado aquí en sermones. Telos es fin. Recuerden la palabra teleios que hemos estudiado. Telos es fin. Cuando dice la Biblia, Cristo es el fin de la ley, o sea, el telos de la ley, significa el propósito de la ley, el cumplimiento de la ley. Así que telos es el fin. El argumento resumido es: el universo no solo prueba que tiene un hacedor, sino también un diseñador. Vamos a proyectar a Romanos 1, 18 al 20. Dice: porque manifiesta es la ira de Dios, de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Seguimos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los hombres no tienen excusa. La naturaleza, la creación, da testimonio de que hay un Dios. Tristemente, como dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia califica a los ateos de necios. ¿Por qué son necios? Porque viendo no ven y oyendo no entienden. Tienen ojos y no ven. Buscan argumentos, sofismas, que le ponen la etiqueta de argumentos científicos, pero que es una ofensa al intelecto y a la inteligencia humana. Todo indica, y la naturaleza lo comprueba, tiene que haber un fin. Por ejemplo, una vez un científico escribió, un científico molecular, estudiaba el átomo, y él decía que si el hombre no existiera sobre la tierra, nada de lo que existe tuviera sentido. Imagínense que existen todos los animales y el hombre no existe en la tierra. O sea, quizás porque estamos acostumbrados a que sabemos que existe el ser humano, pero si no existiera el ser humano, la creación no tiene sentido. No hay sentido. Si no existe un ser inteligente como el hombre, un ser moral,
Eso, por deducción, podemos decir, si la ausencia del hombre le quita el sentido al resto de la creación, lo mismo sucede que exista todo y no existe Dios. Yo les digo a los ateos, el problema no es que tú no crees en Dios, sino que Dios no cree en ti. Y yo les digo, ¿ustedes creen que Dios va a dejar de existir porque ustedes no lo crean? Dios sigue existiendo aunque usted no lo crea. Muy bien, pero los cielos cuentan la gloria de Dios y las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, testifican que hay un Dios y que toda la creación revela un fin, revela un propósito. Pasamos, puede notarse en el universo un objetivo o finalidad que indica la existencia de Dios que lo ha planificado, de un Dios que lo ha planificado. Está el argumento antropológico. Antropos en griego es hombre. Hay una palabra antropología, estudio acerca del hombre. Como el hombre es un ser moral e intelectual, ha tenido que ser hecho por un ser que sea también moral e intelectual. Vamos a ver lo que dice Hechos 17:29. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ese es el versículo. Se ve que el Dios es un ser inteligente. No puede ser una estatua, una imagen. Y Él de sí mismo creó al hombre, según la revelación bíblica. Y el hombre posee cualidades de Dios, como el intelecto, el aspecto moral también. La naturaleza moral del hombre, su instinto religioso, su conciencia y su carácter emocional argumentan en favor de la existencia de Dios. Ese es el argumento antropológico. Cuarto, está el argumento ontológico. Quise decir ontológico. On significa ser en griego. El hombre es dotado de la idea inherente del ser perfectísimo. Esta idea incluye la idea de existencia, puesto que un ser perfecto que no existiese no sería tan perfecto como un ser perfecto que existiese. Por consiguiente, puesto que la idea de existencia está incluida en la idea del ser perfectísimo, es necesario que el ser perfectísimo exista. El hombre tiene la idea de que hay un ser perfectísimo que es Dios. Ese es el argumento ontológico, o sea, del ser. Ahora, para nosotros el argumento más contundente, convincente, es el argumento bíblico, o sea, de la revelación de Dios. Ve argumentos bíblicos. Los escritores bíblicos dan por supuesta la existencia de Dios y también aducen numerosas pruebas de su existencia. La Biblia es el testimonio más poderoso. Fíjense, a pesar de que la naturaleza habla tanto de Dios, este libro es el testimonio. Tristemente, Satanás ha logrado, aún a través de la misma religión o iglesia, diríamos, restar importancia a la Biblia y minar la fe de muchos, y con argumentos muy sutiles, si se puede decir así, han logrado restarle a la Biblia y enseñar que la Biblia es un libro cualquiera, que su inspiración es relativa. Algunos creen que es relativa, otros creen que no hay inspiración de Dios en la Biblia y la Biblia simplemente es un libro religioso de los judíos.
Nosotros sabemos por las evidencias de la palabra de Dios que es real. Ya hemos estudiado acerca de la misma Biblia. Muy bien. Por ejemplo, yo digo esto. Si un día usted pierde la fe, especialmente porque se ha dejado convencer por los argumentos humanos, denle un vistazo a la historia, especialmente a la historia de Israel. Nadie puede negar que Dios ha estado presente en la historia de Israel. A pesar de que Israel fue subyugado prácticamente por todos los imperios, sobrevivió a los egipcios, a los asirios, a los caldeos o babilonios, a los persas, a los griegos, a los romanos. Salieron 70 años de su territorio. Dios prometió que los iba a traer y los trajo. Los filisteos, amonitas, moabitas y esos pueblos cananeos y los que estaban cerca ahí, que estaban relacionados con Israel, ya no existen. Desaparecieron en el proceso histórico. Muchos fueron esparcidos por las naciones y no regresaron. Israel regresó, se estableció en su tierra. Pero después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, después de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el año 70, después de lo que se llama la diáspora, que se cree que comenzó en el 132, 35 con la rebelión de Bar Kocheba, que era un revolucionario judío, que ahí los romanos entraron y acabaron con todo allí. Y los judíos fueron esparcidos una vez más por el mundo entero. Y después de 2000 años aproximadamente, regresan a su tierra. Posiblemente el milagro más contundente de la historia aconteció entre el año 47 y 48, 1947 y 48, que fue los años de regreso de Israel a su tierra. Después de 2000 años, un pueblo que regresa a su tierra después de 2000 años. Un pueblo que duró 500 años más o menos en hablar el idioma y vuelve y lo habla. Israel es un testimonio histórico. Y la Biblia habla, Moisés, 1500 años antes de Cristo, habló de que Israel iba a ser esparcido por las naciones y que Dios los iba a traer. 1500 años antes de Cristo lo dijo Moisés. Y lo dijo con detalles. Inclusive describió cómo iban a ser los sitios de esos pueblos invasores, y también que las madres iban a comer a los hijos, cosa que pasó tanto con Nabucodonosor como con Tito Vespasiano en el año 70 de nuestra era. O sea, la Biblia históricamente da testimonio de que hay un Dios. Todas las profecías bíblicas también cómo se han cumplido. Ignorar eso es ser necio. Muy bien. Estudiemos los atributos de Dios. Vamos a definir, definición. Un atributo es una propiedad intrínseca del sujeto por la cual se distingue o se identifica. Los atributos identifican a Dios como persona. Vamos a clasificaciones de los atributos de Dios. La mayor parte de los sistemas de clasificación se basa en el hecho de que algunos atributos son exclusivos de Dios, por ejemplo, la infinitud, y otros se hallan en un sentido limitado y relativo en el hombre, por ejemplo, el amor. De ahí las divisiones se dividen en incomunicables y comunicables, absolutos y relativos,
inmanentes y transitivos, constitutivos y personales. Son maneras de clasificar los atributos de Dios. Descripción: absolutos, incomunicables o constitutivos del número del 1 al 9. 1. Simplicidad. A. Significado. Dios no tiene composición ni mezcla. Es simple e indivisible. B. Escritura. Vamos a leer a Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La simplicidad. Ahora, dice aquí, en el punto C, problema. ¿Se opone la Trinidad a la simplicidad de Dios? No, porque la simplicidad tiene que ver con la esencia de Dios y la Trinidad con su modo de subsistir. Así que Dios, la simplicidad es un atributo de Dios. Ahora la unidad que hay en Dios o en la divinidad. Significado: Dios es uno. Escritura, este es muy importante. Deuteronomio 6:4. Leamos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Biblia insiste que Dios es uno. Esto puede parecer como que es una respuesta al politeísmo pagano, porque en la antigüedad los pueblos creían en más de un Dios, en muchos dioses. Poli es mucho, Theos es Dios. Politeísmo es la creencia pagana de que existen muchos dioses y adoraban muchos dioses. Dios es uno. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Entonces la simplicidad y la unidad son atributos del Señor. La infinitud, significado, que Dios, que es sin límites. Dios no tiene límites. Escritura, Primera de Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios es infinito. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Dios, diga Dios, es infinito. En Él no hay límites. Eternidad, Dios es eterno. Significado: sin principio ni fin en sucesión del tiempo. Escritura, Génesis 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. ¿Dios es qué? O sea, no tiene principio ni fin. Amén. Seguimos. Vamos a leer el Salmo 92 también. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Diga conmigo, Dios es eterno. Problema: ¿es el tiempo irreal para Dios? Respuesta: no. Él reconoce la sucesión de los hechos, pero tanto lo pasado como lo presente y lo futuro está vividamente presente a Él. En otras palabras, Dios vive en un eterno presente. En Dios no existe el pasado ni existe el futuro. Nosotros tenemos pasado y nosotros tendremos futuro, pero Dios no tiene pasado ni tiene futuro. La eternidad es un presente continuo.
para algo de Dios que fue hecho ayer, en un momento de la eternidad, es como si fuera hoy. Y eso es, para nosotros es difícil o imposible entender eso, porque nosotros somos mortales, somos temporales, y todo lo que está a nuestro alrededor nace y se muere, se envejece y cambia. Por eso es muy difícil para mí y para ti y para nosotros entender que Dios no tuvo un pasado, ni tiene un pasado, tampoco tendrá un futuro. La eternidad es un presente continuo. Por eso cuando la Biblia dice que Jesús fue ofrecido antes de los tiempos de los siglos para nosotros, nos da una referencia en cuanto al tiempo. Pero para Dios fue hoy. Cuando la Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, eso es para nosotros. Porque nosotros medimos el tiempo en ayer, hoy y mañana. Quiere decir que el ayer, el hoy y el mañana para Dios es una misma cosa. Dios es eterno. Muy bien. Cinco, inmutabilidad. Dios es inmutable. Significado: Dios no puede cambiar. Escritura, Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios y todas sus cosas son inmutables. Dios no se muda. Problema: cambia Dios de opinión y se arrepiente como parece a primera vista en Génesis 6:6, por ejemplo. Vamos a ponerlo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿O es eso una expresión del decreto permisivo de Dios? Y ahí lo explica todo. Cuando la Biblia dice y se arrepintió Dios, es una expresión humana, para que usted entienda que le dolió en su corazón. Pero no fue que se arrepintió. Cuando dice, y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre, y le pesó en su corazón. Entienda que es una expresión humana, para que los humanos entiendan. Pero Dios no se arrepiente. Dios no decidió hacer el ser humano y después se arrepiente, porque Dios sabía lo que iba a pasar. Inclusive con Lucifer sabía lo que iba a pasar. Más en el artículo que me da tristeza no entrar porque es muy amplio, habla de la creación, la doctrina de Dios. Ahí habla de los decretos y se detiene a hablar de los decretos de Dios. Y yo espero que ustedes lo lean con mucha tranquilidad, van a ser muy, muy edificados. Naturalmente, en algunos párrafos hay conceptos teológicos que posiblemente sea un poquito difícil para usted entenderlo, pero en general es comprensible. ¿Saben de qué estoy hablando? Del artículo que compartieron con ustedes, la doctrina de Dios y su creación. Aquí amplía lo que aquí abrevia. Yo lo estoy abreviando para no complicarle la vida a ustedes con conceptos, sino que ustedes lo lean tranquilamente y a ustedes les quede el concepto y no tanto que lean algo amplio y después no se les quede nada. Muy bien. Entonces, la Biblia fue escrita para los hombres y Dios habla a los hombres en un lenguaje que el hombre lo puede entender. Si Dios hablara en su idioma, nadie entendiera a Dios. Pero él desciende, así como se hizo carne en Jesús, se hizo hombre y condescendió en su vaciamiento, o kenosis, o kénesis.
que esa palabra ustedes la han estudiado, está por ahí después, cuando hablemos de Jesús. ¿Qué significa el Señor? Filipenses 2. Habla de que Jesús se despojó a sí mismo. La humanidad, la divinidad se hace humanidad para poder ponerse accesible a los hombres y cumplir el propósito naturalmente de la salvación. Lo mismo pasa con la revelación bíblica. La Biblia revela que Dios condesciende con el hombre cuando Dios le habla en su idioma, en su lenguaje. La palabra gracia en hebreo significa inclinarse delante de un inferior. Cuando alguien superior se inclina hacia un inferior, eso es gracia. Literalmente eso es lo que significa la palabra gracia en el Antiguo Testamento en hebreo. Es como que un amo se inclina hacia su siervo o su esclavo. Es como un rey que se inclina hacia su súbdito para favorecerlo. Y esa expresión es muy común en el Antiguo Testamento. Fue lo que Booz, o sea, Ruth le dijo a Booz, cuando yo he encontrado gracia delante de ti. O sea, es como que Booz se inclinó hacia ella y ella se siente muy, muy honrada por eso. Entonces, eso sucede también. Si Dios hablara a su nivel, en su lenguaje divino, espiritual, no lo entendiéramos. La Biblia es un libro que es la revelación de Dios para el hombre. Por eso Dios se pone accesible en lenguaje al hombre. Amén. Así que cuando la Biblia dice y se arrepintió Dios, significa que le dolió, que le pesó en su corazón. Sintió dolor cuando vio al hombre en esa condición. Amén. Entonces, ustedes a veces, por ejemplo, ustedes tienen un disgusto con sus hijos, cualquiera de sus hijos, porque ustedes le han enseñado principios y valores y después ese hijo lo avergüenza o te avergüenza. Entonces tú sientes un gran dolor en tu corazón. Y puede ser que te pase por la mente, ¿por qué nació este? Si lo que ha venido es a amargarme la vida. Pero eso es el lenguaje del dolor, ¿no? Tú quieres que tu hijo siga vivo. Pues es una expresión humana para que usted entienda que a Dios le pesó en su corazón. Yo hice al hombre perfecto y mira a lo que ha llegado al hombre. Pesó en su corazón. Esto no fue lo que yo sembré. ¿Por qué tengo que cosechar cizaña si yo sembré trigo en el hombre? Es un sentimiento de dolor, de frustración y un lenguaje humano para que usted lo entienda. Es lo que un humano siente. Así está humanizando a Dios para que usted entienda. La Biblia nos habla de lo más elevado de Dios, un lenguaje sublime, pero cuando tiene que decir algo de Dios que el hombre no puede entender, entonces usa la ejemplificación humana, como en este caso. Muy bien, seguimos. Pasamos al 6. La omnipresencia significa Dios está en todo lugar, pero no está en todas las cosas. Panteísmo. Panteísmo es una doctrina que consiste en que Dios está en toda la creación. O sea, Dios está metido en el sol, Dios está metido en la luna, Dios está metido en las estrellas, Dios vive en una planta. Eso es falso, totalmente. El sol tiene una palabra de Dios, la luna tiene una palabra de Dios, las plantas tienen una palabra de Dios. Produzca la tierra hierba verde, hierba que da simiente, y fue así. Hay una palabra de Dios en toda la creación, pero Dios está presente porque es omnipresente, pero no está metido dentro de las cosas. ¿Usted entiende la diferencia?
Eso es lo que enseña el panteísmo. Por eso, entonces, Dios está en todo lugar, pero no dentro de todas las cosas, para que usted lo entienda. Escritura. Salmo 139, del 7 hasta el 12, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Seguimos. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá delante de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, si te metes en las tinieblas, ahí está Dios. Si te metes en la luz, ahí está Dios. Si te metes debajo, ahí está Dios. Si te vas arriba, ahí está Dios. Dios es omnipresente. Ese es nuestro Dios. 7. Soberanía. Dios es soberano. Significado. Dios es el gobernante supremo del universo. Escritura. Efesios, dice 1:8, pero es 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Corrijan ese versículo 11, no el 8. Dios hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Posiblemente, si nos da el tiempo hoy, voy a estudiar un poquito con ustedes aquí. Habla mucho de la soberanía de Dios y de los decretos de Dios. Ustedes han escuchado muchos sermones nuestros acerca de la soberanía de Dios. De Jehová son los pasos del hombre. Por favor, escuchen esos mensajes, porque si hay un tema muy controversial, muy complicado, es muy difícil entender a Dios si no entendemos su soberanía. Muy complicado. Usted no puede entender por qué el pecado, por qué Dios obra de cierta manera. A veces no se puede reconciliar la conducta de Dios con la justicia de Dios en la mente humana. Seguimos. Omnisciencia, significado: Dios conoce todas las cosas reales y posibles. Omnipotencia, significado: todo lo puede. Escritura. Apocalipsis 19:6. Dice aquí: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Dios es omnipotente. No hay nada imposible para Dios, dice la Escritura. Amén. Atributos relativos, comunicables o personales, del número del 10 al 14. 10. Justicia. Significado: equidad moral sin acepción de personas. Escritura. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Dios es justo. Diga: Dios es justo. 11. Amor. Significado: Dios busca el bien más alto en el ejercicio de su libre voluntad. Escritura. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos
en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Verdad, Dios es verdadero. Significado, concordancia y coherencia con todo lo que es representado por el propio Dios. Escritura, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También en Romanos dice, sea Dios veraz, o sea verdadero, y todo hombre mentiroso. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad. 13, libertad. Significado, independencia de cualquier otro ser. Dios es libre. Escritura, Isaías 40, 13 y 14. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién, dice, a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Santidad. Significado, lejanía de todo mal y rectitud moral. Escritura, primera de Juan 1:5. A ver, ¿qué dice? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tinieblas en Él. Pero también hay tantos versículos que dicen, el Santo de Israel, Dios es santo, tantos textos. Hubiera yo elegido uno mejor. A veces, una vez yo le decía a ustedes que en los libros hay muchos textos extraviados y se me rieron. Yo voy leyendo y lo más fácil es que usted vaya a escribir un texto y ponga otro. Especialmente está escribiendo muchos textos. Pasa en todos los libros. Pasemos ahora a los nombres de Dios que ustedes pues conocen. Porque es extraña, muy raro que una Biblia no hable de los nombres de Dios. Me refiero siempre en los comentarios y eso. Pero vamos a leer en que sea rapidito. Dice, los nombres primarios del Antiguo Testamento. Primeramente Jehová o Yahweh. Significado de Yahweh, existente por sí mismo. Éxodo 3:14. Ahí dice, yo soy el que soy. Eso es muy conocido ese texto. B, características. Es un nombre de relación entre el verdadero Dios y su pueblo. Cuando se usa, pone en relieve la santidad de Dios, su odio al pecado y su amor a los pecadores. Eso es lo que significa Yahweh. Tiene una relación con Israel, con el pacto, con la redención. Cuando Dios se revela en el contexto de Egipto, ahí cuando revela su nombre, por eso dice que tiene relación con su pueblo, con la redención y también con lo que es la persona de Dios. Saben que esa palabra viene del verbo hebreo ser o estar, y por eso es el significado de que Dios existe por sí mismo, su vida no depende de nadie, yo soy el que soy. Dios tiene lo que llama aceidad, su existencia no depende de ninguna otra. 2, Elohim, significado, el fuerte. Características. Se usa con referencia al Dios verdadero con relación al universo y a los dioses paganos. Es un sustantivo plural. El llamado plural majestático. Majestático quiere decir que tiene características propias de la majestad, o sea, solemnidad, elegancia o grandeza, capaz de infundir admiración y respeto. De suyo, no expresa la Trinidad, pero prepara convenientemente para la revelación de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Otro nombre, el 3, Adonai, significado, Señor. Características, usado tanto con referencia a Dios como a los hombres, e indica la relación de amo-criado, o amo-señor, siervo, señor. Adonai, de hecho por eso se traduce Señor, y los judíos han sustituido el nombre de Dios de Yahweh por Adonai.
para evitar pronunciar el nombre Yahweh porque lo consideran muy santo. Muy bien, ya leímos los nombres primarios del Antiguo Testamento. Ahora, nombres compuestos del Antiguo Testamento. O sea, número uno, entre comillas, con él. Generalmente los nombres el nombre de Dios en hebreo es el nombre él. Por ejemplo, Daniel, Dios es mi juez. Samuel, Israel, príncipe de Dios. Generalmente los nombres que tienen él es el nombre de Dios. Muy bien, por ejemplo aquí, el Elión, traducido el Altísimo. Literalmente significa el más fuerte entre los fuertes. Ahí está el texto, pero vamos a seguir para no leer todos esos textos, porque ustedes conocen esos textos. B, el Heroi, el fuerte que ve. En Génesis 16:13, ese lo vamos a poner porque no, eso es cuando Agar y Ismael. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Ese es, ahí usa la palabra el Roi. C, el Shaddai, el Dios todo suficiente y por supuesto el todopoderoso. Según Génesis 17, 1 al 20, Dios se le aparece a Abraham y le dice, yo soy, ahí está, el Dios todopoderoso, significa el Shaddai. La palabra Shaddai, el Shaddai viene de una palabra, el Shaddai que significa pecho, el pecho de la mujer. Por eso es el que amamanta, el que sustenta, el que alimenta, el que nutre, es la idea. D, el Olam, Dios sempiterno. Isaías 40:28. Vamos a leer este. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora, número 2, con, entre comillas, Jehová. Primeramente, los nombres que tienen el nombre él, de Dios. Ahora, Jehová, que es lo mismo, Yahweh. A, Jehová Jireh, o es lo mismo, Yahweh Jireh. El Señor proveerá. Ya ustedes conocen esos textos. Lo voy a citar solamente sin leerlo. Génesis 22, 13 y 14. B, Jehová Nisi, el Señor es mi bandera o estandarte. Éxodo 17, 15. C, Jehová Shalom, el Señor es paz. Jueces 6, 24. D, Jehová Sabaoth, el Señor de las huestes o de los ejércitos. Primera de Samuel 1, 3. Jehová Makadeshem, el Señor tu santificador. Éxodo 31, 13. Jehová Raad, el Señor es mi pastor. Salmo 23, 1. Jehová Zidkenu, el Señor es nuestra justicia. Jeremías 23, 6. Jehová el Molá, el Señor de las recompensas. Jeremías 51, 56. Jehová Naked, el Señor que golpea, pero que no te golpea a ti. Ezequiel 7, 9. Jehová Shama, esa es la J, Jehová Shama, el Señor que está presente. Ezequiel 48, 35. Son los nombres de Dios. Hay más, hay una selección, hay nada más. Entremos ahora en el punto 4 de nuestro estudio, el decreto de Dios. Definición. El eterno propósito de Dios conforme al consejo de su propia voluntad, por el cual para su gloria ha predestinado todo lo que ha de pasar. Aquí ustedes van a estudiar acerca de los decretos y las características de los decretos. En los decretos entra la soberanía de Dios, que Dios determina, decide lo que hace. Él dice que Él hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Nadie puede impedir que Dios haga lo que
Él quiere hacer. Por ejemplo, para que entendamos un poquito, días atrás, creo que fue la última vez que estuve con ustedes hablando de las Escrituras, les dije que la palabra es el instrumento de Dios para realizar todo lo que Él quiere, todo lo que está en el propósito de su voluntad. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. La Biblia insiste en que por la palabra de Dios son hechas todas las cosas. No solamente lo tangible, la creación natural, sino también todo propósito Dios lo realiza a través de la palabra. Por ejemplo, en el Salmo 2 hay un decreto. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, te doy como herencia a las naciones. Para declarar a Jesús hijo de Dios, Dios da un decreto. Para declararlo sumo sacerdote, Salmo 110, habló Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Ahí Dios decretó. Y es importante porque Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, de donde viene el sacerdocio. Por eso Dios tiene que usar un decreto para hacerlo sumo sacerdote. Cambia el pacto, cambia la ley y cambia el sacerdocio. Ahora pasa a ser de la tribu de Judá, en este caso de acuerdo al orden de Melquisedec. La Biblia dice que el Señor dio un mandamiento para salvarte o para salvarnos. La Biblia habla de los decretos de Dios. Hay decretos como el decreto de la salvación, el decreto de la predestinación, el decreto de la elección, que es tan complicado. Después, cuando lleguemos ahí a hablar de la salvación, veremos lo difícil que es para el hombre entender a Dios. Si usted quiere entender a Dios, reciba la revelación de Dios tal como está escrita. No se complique la vida tratando de analizar. Ese ha sido el problema grande de los teólogos. Los teólogos dicen que no se puede creer nada que sea indigno de Dios. Suena bonito, pero que Dios elija a unos sí, a otros no. A gente que dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Es Dios injusto? O sea, porque lo están razonando. Lo están razonando. Es como que usted le diga a Jesús injusto porque llegó a Betesda y había muchos paralíticos, cojos, ciegos, esperando el movimiento del lago y le dio la gana de sanar solamente a uno. ¿Fue injusto? Pues si todos estaban allí, nadie era sanado y él sanó uno, gloria a Dios. Si todos los hombres estaban perdidos y Dios salvó, por decir algo, a 1,000 millones, desde Adán hasta aquí, entonces Dios no es injusto porque todos iban para el infierno y decidió sacar de allí a 1,000 millones. ¿Por qué no sacó a los demás? Ahí está su soberanía. Él sabe por qué lo hizo y en qué se basa para hacerlo. No tiene que revelarlo si no quiere. Pero usted tiene que creer que Él es justo. Y si Él lo decidió, está bien. Justicia no es el concepto, no es un concepto, no es una definición de diccionario. Justicia es una persona. Jehová Siqueno. Jehová justicia nuestra. Si Dios decide algo, es justo, aunque usted no lo entienda, aunque sea contradictorio para usted. Cuando dice mata mujeres, niños, amantes, ¿cómo? ¿Qué Dios es ese? Dios sabe por qué. Porque para Dios prima más el cumplimiento del propósito suyo que cualquier otra cosa. Él tiene la autoridad, la prerrogativa, el derecho a decidir. Porque Él es la causa suprema del universo. Él es el hacedor. La Biblia lo ilustra de varias maneras. Lo ilustra con el barro y el alfarero. ¿Acaso, dice Pablo en Romanos, puede el barro decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No me des esa forma. No le luce, como decimos en nuestro lenguaje, al barro altercar con el alfarero. El alfarero puede hacer de una masa una vasija para honra y otra para deshonra. Él es, a eso es lo que es incomprensible.
Él es el Señor. Es como un rey antiguo, un rey de una monarquía. En la antigüedad, el sistema monárquico consistía en que el rey era absolutista, o sea, ese era su sistema de gobierno, él decidía. Lo que decía el rey, eso se hacía. Eso entre los humanos, pero un rey humano, por ser humano, es imperfecto. En el caso de Dios es perfecto. Lo que Dios decide es lo que se define como justicia, aunque no pueda ser razonado con la mente humana. Y usted tiene que creer, eso usted lo acepta por fe. Usted no puede entender eso. Usted no puede entender por qué Dios eligió a Judas como el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. ¿Puede usted entender eso? ¿Le cabe en la mente a usted eso? ¿Le cabe en la mente? Dios no tuvo que hacer nada malo en Judas para que fuera traidor. Él nació siendo traidor. Simplemente Dios lo usó, como usa el diablo. ¿Cuántos saben que el diablo es un instrumento involuntario en las manos de Dios? Dios lo usa. Cuando Dios quiso escribir el libro de Job, simplemente lo dejó entrar en el concilio. Y le preguntó: oye, Satán, ¿de dónde vienes? Claro, ¿de dónde voy a venir? De la tierra. Yo soy el príncipe de este mundo. Y estoy como un satélite dando vuelta en la tierra. Y entonces Dios lo provoca y le dice: ¿has considerado tú que eres el acusador de los hermanos? ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Fue Dios que lo provocó al diablo ahí. Porque Dios que tenía un propósito. ¿Acaso hay que tentar al diablo para que sea acusador? Desde que se hizo diablo es acusador. Dios lo que usa es la acusación del diablo para lograr el propósito. Si usted lee el libro de Job, se da cuenta que al final de cuentas, el libro de Job revela quién es el diablo. Revela quién era Job. Revela quiénes eran los amigos de Job. Y al final sale Dios glorificado. Y nos dejó un libro para la posteridad, para que no nos compliquemos la vida tratando de entender lo que el intelecto humano no puede entender. Dios es bueno, es justo, es santo, y como ama, el amor no le hace mal al prójimo. Es incapaz de tener un despropósito en su existencia eterna. Amén. Cuando usted vea algo en la Biblia de Dios que usted no entiende, diga: si lo hizo Señor. Una vez el Señor, no hace mucho, me metió en un conflicto muy grande. Así en mi espíritu, en mi mente, me dice: si tú llegas un día, el día del juicio, a mi presencia, y yo te digo, te perdiste, te vas al infierno, ¿cuál sería tu reacción después de servirme tantos años? Y yo le dije: Señor, me inclinaría y te diría: justos y verdaderos son tus juicios, oh Rey de los santos. Si tú determinas que el infierno es mi lugar, eres justo. Me voy al infierno. No te voy a comenzar allí a vituperar. No, si Dios lo decidió, eso es justo. Él tiene derecho sobre mi vida, a hacer lo que quiera conmigo. Por eso es Dios. Cuando usted tiene un auto, usted decide si lo regala, si lo vende, si lo pinta o no. Es su auto. ¿Recuerdan la parábola de los trabajadores, de los jornaleros, que revela mucho? Llegó a un acuerdo de un denario por día a los que fueron a las 6 de la mañana, todo el día de 6 a 6, 12 horas, un denario. Fue a buscar a las 9, un denario. Fue al mediodía, un denario. Fue a las 3 de la tarde, un denario. Y a la hora 11, a las 5, faltando una hora, encontró un vago allá y le dijo: ven a trabajar conmigo. Lo encontré en Home Depot. Y le dijo: ven conmigo. Y trabajó una hora. Y a todos les dio el mismo salario. Y los demás se enojaron. ¿Cómo es posible que usted trabajó una sola hora y le diste un denario, igual que a nosotros que estamos aquí de sol a sol? ¿Cómo va a ser esto? Y él dice: yo no concerté contigo un denario y te lo estoy pagando, estoy siendo justo. Concerté
un denario contigo y te lo estoy pagando. ¿Tú te enojas conmigo porque quiero ser bueno con este? ¿Acaso no hago yo lo que me da la gana con lo mío? Lo que dice, hago lo que me da la gana conmigo. Si yo quiero sanar a este no. Pues eso es un asunto mío. Yo sé por qué lo estoy haciendo. No razone a Dios. Crea lo que Él hace. Yo le tengo a la única persona que yo le creo, aunque no entienda, es a Dios. Porque yo sé que Él es santo, que Él es justo, que Él es incapaz de hacer lo incorrecto. Acuérdense que el propósito de Dios prima por encima de cualquier otra cosa. Sin ser maquiavélico, no es que el fin justifica los medios. Los medios de Dios también son santos. Lo que pasa es que el hombre no puede entrar en la dimensión de la divinidad para entender lo que es justicia de acuerdo a Dios. Dios no tiene que ir a una constitución para regirse. Dios es en sí mismo la constitución. Dios no tiene que ir a la ley. Dios es en sí la ley. Es la ley y es el legislador. ¿Entiende eso? Bueno, en algún momento cuando entremos a los decretos de la elección, a la predestinación y eso, vamos a hablar un poquito que es algo donde la gente se complica la vida y cuando Dios te lo revele es tan fácil de entender. ¿Eh? Muy bien. La Biblia dice, y a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Yo he visto gente tratando de buscarle el significado a la palabra aborrecer para arreglar las cosas. Eso es lo que dice, hermano. No se complique la vida. Eso es lo que dice. Dios hizo un pacto con Abraham y bendijo su descendencia para siempre. Y determinó que la línea de Isaac fuera la heredera de la promesa y no la de Esaú. Esaú en sí era profano. La Biblia revela que era profano. Pero la decisión de Dios no era tanto porque era profano, era porque Dios había elegido a la descendencia de Abraham por el lado de Isaac. Dice Pablo que cuando los niños habían nacido, ni siquiera habían hecho ninguno, ni lo bueno ni lo malo, para que el propósito de la elección no sea por las obras. Dice Pablo, no habían habían nacido, estaban en el vientre, no se había determinado nada. No es por obra. ¿Usted puede entender eso? No trate de entenderlo. Diga, si Dios lo decidió, es justo. Amén. Deje a un lado la razón adánica dañada por el pecado, oscurecida por la iniquidad, y usted créale al Dios bueno y hacedor, que ha dado evidencias de que es bueno y justo. Seguimos. Punto B, elementos implicados. La omnisciencia, conocimiento de todas las cosas, tanto posibles como actuales. Presciencia, previo conocimiento de todas las cosas, incluidas en el actual curso de los acontecimientos. 3, predestinación, la predeterminación del destino de los elegidos. Retribución, el castigo merecido. Elección, Dios escoge un pueblo para sí. Preterición, Dios pasa por alto a los no elegidos. Son decretos de Dios. Decisión. Amén. Son decisiones de Dios que usted no puede entender en la parte humana. Escuchen, cuando alguien se pierda,
Todo el que se pierde no se pierde porque Dios no lo eligió. Se pierde porque es pecador. Ya todos estaban perdidos. Todos los hombres estaban perdidos. Dios decidió salvar a los que Él quiso. ¿En qué se basa Dios? Solo Él lo sabe. Es igual. Después de Cristo, Juan 3, 18. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El que en Él cree tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado, dice el 17, 3:17, porque no creyó en el unigénito del Padre. Dice aquí, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los hombres después de Cristo no se pierden por ser pecadores. No se pierden porque están enfermos, sino porque Dios ha creado una medicina, Jesús, y no se la quieren beber. La salvación está en creer o no creer. Ahora, ¿quién cree? Aquel que recibió fe para ser salvo. Entonces ahí entra la elección. Vamos a estudiar el libro La vida en el Espíritu, una clase completa. La vamos a estudiar y ahí vamos a meternos en esos detalles cuando hablemos del hombre nuevo. Y entonces vamos a entender más acerca de eso. Por revelación de Dios. Hablamos ahora, punto C, naturaleza del decreto. Hay un solo decreto que lo comprende todo, aunque hay sucesión en la ejecución de las distintas fases y de los diversos acontecimientos. También hay una conveniente distinción entre decretos directivos y permisivos. Eso es lo que decimos, la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. El decreto lo incluye todo. Efesios 1:11. Dice que Dios, diga conmigo, Dios todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad. Todo. Dios nunca se sale de su voluntad. Dios nunca ignora cuando actúa su voluntad. Dios todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad. Amén. Aunque Dios no mantiene la misma relación con cada cosa que hay en el decreto. Ese es el punto 2. El 3. No todos los deseos de Dios están necesariamente incorporados a su plan. Hay cosas que se reservan. Lo que Dios ha decretado es, en último término, para su gloria. 5. El mal nunca se convierte en bien por el mero hecho de que el pecado fue incluido como parte del plan de Dios. Entiendan el vocabulario. Cuando dice que el pecado fue incluido en los decretos de Dios, no significa que Dios es el autor del pecado, sino que se valió del pecado para cumplir su propósito. ¿Usted entiende? Eso. Muy bien. Me han escuchado, lo voy a repetir, porque es una revelación muy reveladora. Valga la redundancia. Es una revelación muy reveladora. Porque hay revelación que no son tan reveladoras. Muy bien. O mejor dicho, cuando lo entendemos la revelación, pues en toda revelación hay luz. Dependiendo cuánto nosotros podemos ver de la revelación. Pero hay una pregunta que aún los niños se formulan. Y seguro alguna vez ha pasado por tu mente en los años que tú le sirves al Señor. Y es, ¿por qué Dios, sabiendo que Lucifer iba a pecar, lo creó? Ahí entra la soberanía de Dios. Yo le pregunté un día al Señor. A veces hago preguntas y el Señor
me contesta, a veces duran años para contestarme, pero me contesta. Como Él es eterno, no hay problema. A veces me contesta de una vez en el proceso de los pensamientos. Y entonces yo le pregunté a Dios, ¿por qué hiciste a Lucifer si tú sabías que iba a pecar y el mal que te iba a causar? Y Dios me dijo lo siguiente. Trate de entender lo que Dios me dijo. Dios me dijo, ponte tú en mi lugar en el momento de la eternidad donde yo tenía que crear a Lucifer. Si yo era el único que sabía que él iba a pecar, y yo digo, no lo voy a hacer porque va a pecar, dice Dios, en ese momento dejo de ser santo y no soy íntegro, porque yo estoy violando la libertad de ese ser aún antes de crearlo. Ya estoy decidiendo por él. Y segundo, estoy actuando como ustedes, cobardemente, tratando de evitarme problemas. Yo no tengo que evitar problemas porque yo no tengo problemas. Porque no hay nada que constituya para mí un problema. Para Dios todo es solución, porque Él lo puede todo. Entonces, me dice, yo tenía que ser íntegro conmigo mismo, íntegro con ese ser. Él tenía que tener la oportunidad de decidir. Yo no podía boicotearlo, que eso es lo que nosotros hacemos cuando tenemos una información. Si alguien nos profetiza, como le profetizaron a Pablo, al apóstol Pablo, donde quiera que iba, le salió Agabo, le salieron otros profetas diciendo no, que si pasa por Jerusalén, prisiones y tribulaciones le esperaban. Y Lucas dice, tratamos de impedirlo. ¿Y qué dijo él? ¿Qué hacen ustedes? Lo voy a parafrasear. ¿Qué hacen ustedes molestándome y afligiéndome? Yo no solamente estoy dispuesto a morir, a sufrir, sino a morir por Cristo en Jerusalén. Porque el Espíritu Santo me ha dicho por todas las ciudades que yo debo ir a Roma y que tengo que pasar por Jerusalén. Fíjense cómo un anuncio profético hace que todo el mundo quiera evitar el problema. Pero Pablo entiende y dice que la profecía no es para evitar, sino para yo prepararme. Porque me están anunciando que voy a pasar, que tengo que ir a Roma, que tengo que pasar por allá y que allí voy a sufrir. Y 2 años estuve encarcelado. Y fue muy difícil. Pero ¿qué hizo Dios en esos 2 años? En esos 2 años Dios cumplió lo que le dijo a Pablo cuando lo llamó. Te llevaré a los reyes de la tierra. Ahí le predicó a Agripas, a Félix, a Festo y después llegó a Roma a Nerón. Se cree que en esos 2 años, estando Lucas con él, escribió Lucas posiblemente al Evangelio y a los Hechos de los Apóstoles, porque ahí tuvo tiempo para entrevistar a María y a todos los testigos. O sea, amados, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a Dios ¿cuánto no le van a ayudar a bien todas las cosas? Y Dios me respondió, la caída de Lucifer me dio la oportunidad de yo demostrar al universo y a todas mis criaturas lo que yo soy capaz de hacer cuando se me pierde una criatura. Así que el pecado de Lucifer, que trajo el pecado nuestro, le dio la oportunidad a Dios de dar a su hijo. Y al dar al hijo, ya Satanás se quedó sin argumento. Y la redención, dice Pablo, que reconcilia las cosas de aquí y las cosas de allá. Yo entiendo que quiere decir que tiene una trascendencia allá arriba. En otras palabras, el pecado no volverá a surgir en la eternidad de Dios. No porque no sea posible, porque si pasó una vez, es posible que suceda. Pero no va a pasar por la experiencia de la cruz. Porque lo que pasó con Jesús, el costo de la salvación, que Dios se separó de su hijo y dio a su hijo, y la consecuencia de la separación y lo que se tuvo que pagar para reconciliar al hombre con Dios,
va a ser una vacuna que va a inmunizar a todos los seres por toda la eternidad. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y como ese ejemplo están todos los ejemplos. Dios es soberano. Y benditos sean sus decretos, aunque cualquiera de ellos no me favorezca, entre comillas. De objeciones al decreto. Esto es lo que dicen aquellos que no creen en los decretos o en la soberanía de Dios. Número uno, según ellos, no se compagina con la libertad humana. Imagínense qué argumento. ¿Qué importa la libertad humana? Pero todos los medios, como la oración y el testimonio, son parte de su plan. Escuchen, Dios hizo a sus criaturas libres, pero esa libertad es relativa. Esa libertad es relativa. En otras palabras, si un día Dios tiene que decidir entre la libertad de una criatura y su propósito, va a decidir por su propósito. Porque la libertad de un ser es relativo. Dios va a respetar esa libertad hasta que esa libertad no conflija con sus propósitos. Es relativa. En otras palabras, Dios te da la libertad, pero puede tomar el derecho de intervenir. Y de hecho, nos conviene que Él intervenga. Porque Él es pater, o sea, Él es padre. Y si Él te ve que tu libertad la está usando mal para ir por un camino equivocado, Él puede interferir y meterse en el medio para salvarte. Pasa con los padres, con los hijos, ¿no? Que desafían su autoridad y hacen y deshacen. Y después, cuando están en el lío, llaman al papá para que los rescate. Y los hijos le dicen: ¿y tú? ¿Por qué no lo evitaste? Tú sabes que yo no tenía experiencia, que yo era un muchacho, que yo no tenía entendimiento, pero tú eras adulto, tú podías librarme de eso. Así bregamos nosotros con Dios también muchas veces. Hay momentos que Dios te deja por el camino de tu libertad para enseñarte. Otras veces dice: no, si se va por ahí, es su destrucción, tengo un plan mejor, y puede intervenir. Entonces, gloria a Dios que Él interviene. Porque Él es el Padre, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es soberano, y Él tiene control para bien de todas las cosas. Amén. Muy bien. Segundo argumento. El decreto hace a Dios autor del pecado, según ellos. Paréntesis, aunque Dios ha incluido el pecado en su plan, nunca es responsable por la comisión del pecado. Tres. La doctrina del decreto es equivalente a fatalismo, según ellos. El fatalismo enfatiza únicamente a los fines y considera la casualidad, no Dios, el poder gobernante. ¿Qué es fatalismo? Es una doctrina o manera de pensar que considera que los acontecimientos no se pueden evitar por estar sujetos a una fuerza superior que rige el mundo y que es imposible cambiar el destino. Eso es fatalismo. Ellos argumentan que si Dios es soberano así, entonces entramos en fatalismo. No podemos evitar el destino nuestro. O sea, yo te voy a hacer una pregunta. Si tú eres ciego y tienes un guía que tiene ojos y él te dice: vamos por ahí, y tú confías en él naturalmente, por ahí no, por aquí sí, y te da el brazo para... ¿Qué tú harías? ¿Te expondrías tú a ir por el camino que tú desconoces porque eres ciego, o tú te dejarías guiar porque tienes los ojos?
¿No consideras tú misericordia que el que ve intervenga para que tú no tomes un camino equivocado? Entonces, fatalismo es el pecado, porque el pecado te traza un destino. La paga del pecado es muerte. El fin del pecado es dolor, miseria y todo lo malo. Así que el fatalismo está en el mismo pecado. La salvación destruye el pecado y destruye por consiguiente el fatalismo. Si fatalismo es que yo no puedo evitar, eludir que se cumpla el decreto de Dios en mi vida, bendito es el fatalismo. ¿Saben por qué? Porque el que me guía es el solo sabio Dios, el que lo sabe todo, el que lo vence todo, el que me ama, el que quiere el bien para mí y me traza un destino que es salvación. Entonces, necio sería yo si me resisto a eso. Muchas cosas pasan entre aquí y allá. En la elección de Abraham usted lo vio, en la elección de Isaac y de Jacob. En la elección de Israel como nación usted lo vio. Dios es soberano. Dios es el maestro. El propósito no solamente es prueba para nosotros, sino oportunidad y lección del maestro para nosotros. Porque Dios, por ejemplo, sometió a Israel a 400 años de esclavitud en Egipto? ¿Tenía que hacerlo? ¿Acaso no podía tener un plan mejor siendo Dios? La Biblia revela dos cosas con relación a eso. Génesis 15. Dios le dice a Abraham, aún antes de tener a Isaac, no había nacido el hijo de la simiente. Así que si no ha nacido el primer hijo, no se conocía tampoco el pueblo de Israel, porque ni siquiera Isaac había nacido. Y le dice Dios, ten por cierto que tu descendencia durará 400 años de esclavitud en una nación. Y cuando llegue al colmo, al límite, la maldad de los amorreos, yo los visitaré y los sacaré de allí. Quiere decir que los 400 años de Israel que tanto sufrieron en Egipto, Dios hizo justicia con los cananeos, porque les dio 400 años de misericordia. Por eso dijo después, maten mujeres, niños, mamantes y todo. Porque les dio 400 años más los 40 del desierto. 440 años diríamos. Pero eso fue con relación a los cananeos, porque Dios prometió esa tierra a Abraham y a su descendencia, y los cananeos vivían allí, eran perversos. Y Dios los destruyó porque Dios no quería que su influencia destruyera a Israel. Hecho, aunque Dios era su plan que los cananeos no corrompieran a Israel, no lo pudo evitar. No porque no podía evitarlo, sino que decidió en sus decretos que Israel decidiera si lo seguía a él o seguía la influencia de los cananeos. Pero si no hay 400 años de esclavitud, no hay éxodo. Y si no hay éxodo, no hay pacto. Y si no hay pacto, no hay revelación del gran yo soy. Y si Israel no hubiera conocido el éxodo,
no hubiera tenido una identidad como pueblo, no hubiera tenido una identidad como pueblo de Dios, porque es el Éxodo donde el Señor le muestra a Israel su amor, su celo, que humilla al faraón, a los dioses, deja huellas para la historia de que Él ama ese pueblo, que Él cuida ese pueblo y que Él redimió ese pueblo. Si no hay esclavitud, no hay liberación, o sea, no hay redención. La redención es lo que nos liga a Dios. Por ejemplo, si usted no hubiera sido pecador, usted no hubiera conocido la salvación en Cristo. Ahora, hago una pregunta necia y tonta. Esta pregunta es necia y tonta. A ver cómo la formulo para que usted la entienda. ¿No valió la pena ser pecador para poder ver la grandeza de su amor en la dádiva del Hijo? Yo no estoy diciendo que es bueno ser pecador, pero en un sentido nos convino que entrara el pecado, porque donde entró el pecado sobreabundó la gracia. Si el pecado no entra, no hubiéramos conocido a Dios como hay que conocerlo. El pecado le dio la oportunidad a Dios de revelarse como nunca lo había hecho en la eternidad. Y Él decretó, cuando Dios decretó, no fue que mandó que surgiera el pecado. Decidió no evitarlo, porque tenía un plan mejor. ¿Está entendiendo un poquito? Con esta mente carnal no se puede entender, pero con la mente espiritual sí se puede. Usted dirá, es que yo he sufrido demasiado. Y dice Dios, yo he sufrido más que tú. Porque yo vi a Adán, que lo hice perfecto, perderse. Yo soy el santo y al único que le afecta el pecado es a mí. Cuando David pecó, dijo, contra ti solo he pecado. Solo he pecado. Él había pecado contra Urías y contra su mujer, pero dice, contra ti solo he pecado. Porque en último análisis, solo a Dios le afecta el pecado del hombre. ¿O fue fácil para Dios ver a su hijo agonizar en la cruz del Calvario, diciéndole, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Dios no es como nosotros. Somos cobardes y que vivimos eludiendo el dolor y las consecuencias no convenientes. Andamos buscando ventaja en todas las cosas. Dios en cada cosa lo que ve es propósito. No ve problemas, ve propósito. No anda evitando problemas. Anda cumpliendo propósito. ¿Entiende usted eso? Vamos a la parte final. Dice la Trinidad, que la vamos a estudiar a continuación después. Definición: hay un solo Dios, pero en la unidad de la divina esencia hay tres personas coeternas e iguales en todo, de la misma sustancia, pero distintas en la subsistencia. Prueba: 1. Insinuaciones del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no revela la Trinidad, pero prepara su posterior revelación. A. Pasajes que usan el plural, eso lo vamos a leer en el próximo turno. Pronombres plurales a referirse a Dios. Génesis 1.1, que dice, Génesis 1.1 y 1.26. 1.1 que dice, en el principio creó Dios, Elohim, está en plural, los cielos y la tierra. Y el 26, cuando dice, hagamos en plural al hombre a nuestra semejanza. En Isaías 6.8 dice, descendamos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Ve? Plural. Lo vamos a estudiar cuando entremos bien a la Trinidad.
pasajes que hablan del ángel de Jehová en Génesis 22:11 y 15:16. Lo vamos a estudiar después. Vamos a leer esos textos. 22:11. Dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dice el 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. El 16. Y dijo: por mí mismo he jurado. ¿Quién juró? El ángel. Entonces ese ángel era Dios. Dice, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, y por ahí sigue, de cierto te bendeciré, y sigue hablando Dios. El ángel se llama a sí mismo Jehová en su juramento. El ángel del pacto, que está por toda la Biblia, creemos que era Jesús. La manera que se revela muestra, porque es el ángel de Jehová y habla como si fuera Jehová. Pero después hablamos de eso. Confirmación del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una clara revelación de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. De ahí la Trinidad, entre paréntesis, aunque el término no se halla en la Biblia, o sea, la palabra Trinidad. El Padre es Dios. Ahí están los textos. Juan 6:27, Efesios 4:6. Jesucristo es Dios. Hebreos 1:8. C, Dios, el Espíritu es Dios. Hechos 5:3 y 4. D, las tres personas están asociadas igualmente como un solo Dios. Mateo 28:19. Dice, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio bautizándolos en el nombre del Padre. No dice en los nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14. Dice que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con vosotros. Ahí están los tres. Muy bien. Las tres personas están asociadas igualmente como un solo Dios. Ahí está. El Padre, las relaciones del Padre. Padre sobre toda la nación. Hechos 17:29. Dios es Padre de la nación de Israel. Éxodo 4:22. Dios es Padre del Señor Jesucristo. Mateo 3:17. Dios es Padre de todos los creyentes en Cristo. Gálatas 3:26. B, las obras particulares del Padre. 1, autor del decreto. Salmo 2:7 al 9. 2, autor de la elección. Efesios 1:3 al 6. El que engendra y envía a Cristo. Juan 3:16. El que disciplina a sus hijos. Hebreos 12:9. Lo estoy leyendo así porque en el próximo periodo vamos a hablar de la Trinidad. Muy bien, muy bien. Vamos a tener la oración, vamos a orar a Dios. Nos disponemos para la oración. Oremos. Padre bendito, gracias. Gracias por la oportunidad que hemos tenido de estudiar tu palabra. Te rogamos que lo que hemos aprendido lo grabemos y que sea como un rema del Espíritu guardado en el corazón para dar respuesta de la fe a cualquiera que nos cuestione acerca de la esperanza que hay en nosotros, y sobre todo para que ese conocimiento nos ayude Padre, a entenderte mejor, a amarte, a servirte como es digno de ti, en fin, que te agrademos en todo. Que sea útil para nosotros ese conocimiento, así como la palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para santificarnos y perfeccionarnos. Gracias. Venga tu reino sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.